Bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a ver en este episodio de hoy tratamiento de saltos en cauces segmentados. O sea, vamos a estar trabajando con lo que es la predicción de los saltos por parte del procesador cuando se ejecutan instrucciones de salto. O sea, instrucciones branch, instrucciones ya sea condicionales. Cada vez que el procesador tenga que verificar algún código de operación, vamos a estar justamente analizando de qué manera se puede predecir ese tipo de situaciones y sucesos. Fíjense lo siguiente, vamos a hablar un poco de lo que es la segmentación de cauce, en la cual justamente es posible o es adecuado empezar a trabajar con ese tratamiento de saltos, con esa predicción de los saltos, ya que en la segmentación del cauce nosotros evaluamos o empezamos a subdividir lo que es el ciclo de instrucción en varias etapas. Bien, si no sabes lo que es el ciclo de instrucción, acá te dejo el video para que lo puedas visualizar y entender cómo es el funcionamiento de la computadora. Básicamente dado por dos ciclos, que es el ciclo de captación y de ejecución, en la cual, en este caso, cuando se segmenta el cauce de ejecución de un procesador, lo que ocurre es que se subdivide en varias etapas. Entonces, cada una de esas etapas se encarga de realizar una cierta tarea específica. Por ejemplo, tenemos acá un cauce de varias instrucciones. Recordemos que el procesador, la computadora, va a ejecutar una cierta serie de instrucciones. El conjunto de instrucciones obviamente generan o se puede visualizar como un programa. Entonces, lo que analizamos acá es, por ejemplo, la instrucción 1 que se subdivide en varias etapas o tareas. Por ejemplo, la primera que es fetch instruction, o sea, captar la instrucción, obtener la instrucción desde memoria. Bien, es una de las primeras etapas. Decodificar esa instrucción, o sea, interpretar qué es lo que hace ese código de operación de la instrucción y cuáles son los operandos. Te puedo dejar un video para que puedas entender cómo es el formato de una instrucción también. En la cual, en ese formato de instrucción que tiene el código de operación y el operando, o sea, el dato que se necesita para realizar la operación que indica, bien, se interpreta qué es lo que tiene que hacer esa instrucción. Luego se calcula básicamente los operandos, o sea, puede tener más de un operando, la de instrucción en este caso, entonces esos operandos o datos se guardan en la memoria principal, por ende hay que ir a buscarlos. Pueden estar tanto en memoria como en el procesador, en los registros. Entonces, en ese cálculo de operando hay que básicamente indicar cuáles son las direcciones de esos operandos, de esos datos, y después captar los operandos, o sea, traerlos, ya sea si están en un registro de la CPU o si están en memoria principal. Y después se tiene que ejecutar las instrucciones, o sea, se ejecuta la instrucción como tal, que es esta etapa de ejecución. Finalmente hay que escribir los resultados, o sea, si se realiza algún cálculo, básicamente, si por ejemplo hay una suma de dos operandos, se va a tener que guardar en algún espacio, ya sea en memoria o ya sea en dispositivos de entrada-salida o ya sea en registros. Entonces fíjense cómo al segmentar el cauce de instrucciones, lo que ocurre en este caso es que al poder segmentarlo se pueden ir solapando las etapas de distinta índole, de alguna manera, bien, en la cual se puede trabajar como una cadena de montaje, bien, en la cual, por ejemplo, mientras se está decodificando la instrucción 1, ya se puede estar captando la instrucción 2, porque son dos etapas distintas, bien. Fíjense que en la instrucción 3 se capta en el intervalo 3, mientras está calculando operando en la instrucción 1 y decodificando la instrucción 2. Entonces esto lleva a que se pueda ir armando el cauce segmentado y poder ganar tiempo de ejecución en las instrucciones. Bien, fíjense que si tuviésemos instrucciones secuenciales, básicamente deberíamos esperar a que termine la instrucción 1 para lograr empezar a ejecutar la instrucción 2. O sea, nos iríamos al intervalo 12 de finalización de la instrucción 2. Pero al poder segmentar, al poder trabajar con el pipelining, en este caso, estamos ahorrándonos tiempo de ejecución. Ahora bien, este tipo de cauces segmentados tiene problemáticas. Por un lado está la dependencia de datos, que eso lo vimos en un video, te lo voy a dejar acá para que lo puedas visualizar, que básicamente hablamos de la dependencia de datos entre las instrucciones, porque cuando se ejecuta una operación de una instrucción, los datos que se están utilizando en esta instrucción puede que se utilicen acá y hay una dependencia entre los datos, entre las tareas que se están realizando de ejecución, entonces hay conflictos, ¿bien? Conflictos
en la dependencia de datos entre instrucciones. Esa es una de las problemáticas. Otra de las problemáticas que se puede dar son los saltos. Básicamente en la ejecución de los programas se pueden generar saltos en justamente saltos o instrucciones de control o bifurcaciones, los conocidos branch, que no son más que instrucciones condicionales, o sea, donde se evalúa una condición para verificar si básicamente se sigue en la siguiente instrucción captando y ejecutando o si se va hacia otro espacio de la memoria a captar instrucciones. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? En esta instrucción 3, por ejemplo, vemos que se captan, se decodifica, se calcula operandos, todas las tareas que veníamos comentando, hasta la instrucción 3. Ahora bien, ¿qué ocurre en la instrucción 3? En la instrucción 3 vemos que tenemos un salto en la ejecución, o sea, una bifurcación. Quiere decir que esta instrucción 3 es un branch y podemos o continuar con la siguiente instrucción que es la 4 o bien ir hacia el salto que está indicando. Bien, hay una condición que nos indica que podemos ir a ejecutar otro espacio de la memoria o ir a captar otra instrucción, que en este caso es la 15. Entonces, como vemos, se ejecuta el salto. Entonces, al ejecutarse el salto condicional, en este caso, pasamos de la instrucción 3 a la instrucción 15 a ejecutar. Bien, ¿qué ocurrió? Todo esto, estas partes o estas instrucciones que estaban cargando, todo este cauce que estaba cargado, básicamente se tiene que descartar, se pierde. Obviamente esto es costoso, porque se estaban realizando tareas que al finalmente no se van a concluir. Y se tuvo que cargar nuevamente el cauce. Entonces esto genera una penalización de 4 intervalos que son justamente todo este cuadradito que vemos acá. ¿Qué vamos a buscar? Entender que básicamente el procesador va a buscar anticiparse al salto, ¿bien? Para básicamente saber que si no salta ya va a ir utilizando estas instrucciones que tiene en el cauce o va a ir precargando ya la instrucción 15, que es la que puede saltar. Entonces, el procesador, digamos, va a estar trabajando con varios tipos de predicciones, ¿bien? Fíjense la diferencia, justamente, entre el esquema sin salto, donde todas las instrucciones se ejecutan todas sus etapas sin problemas, ¿bien? Obviamente todas las instrucciones secuenciales hasta esta instrucción 9, o bien, justamente, esto que veníamos hablando acá, el salto que se genera en la instrucción 3 hacia la instrucción 15, haciendo pérdida de todo este cuadradito que tenemos acá, estos 4 intervalos que se fueron cargando que no se van a utilizar. Para eso vamos justamente a trabajar con la predicción de saltos o branch prediction. Fíjense que se basa en la idea que el comportamiento básicamente de una instrucción de salto condicional presenta una cierta regularidad que se puede básicamente predecir. A ver qué puede hacer esa instrucción de salto condicional. Fíjense que se puede, mediante estos esquemas, predecir con una cierta tasa de aciertos, ¿bien? Que permite obviamente mejorar la eficiencia del procesador. A grandes rasgos podemos separarlos entre dos tipos de esquema que son predicción estática y predicción dinámica. Bien. Y por otro lado podemos, ahí en esa parte estática, hablar de esas predicciones fijas, donde podemos decir que, bueno, siempre se predice que siempre salta, entonces un esquema fijo. Bien. Pase lo que pase, siempre el sistema predice que salta. O se puede predecir que nunca salta también. Son dos esquemas que pueden dar cierta tasa de aciertos a esas predicciones, ¿no? Y a esas anticipaciones para precargar, digamos, las instrucciones. Otro de los esquemas de predicción estática es basada en el código de operación. Otras son basadas en el desplazamiento de los saltos y otras dirigidas por el compilador. Bien. Después, por otro lado, vamos a estar hablando también de lo que son la predicción de saltos con un bit de historia, o sea, one bit predictor, o con 2 bits de historia, ya nos da, digamos, el de 1 bit nos da 2 estados, el de 2 bits nos da 4 estados, y la predicción de saltos con 3 bits nos da 8 estados posibles para poder manejar justamente esta predicción. Bien, vamos a justamente analizar, por ejemplo, la predicción fija que hablábamos recién de predecir que siempre salta.
Bien, si la condición, fíjense que aún no está resuelta, básicamente se comienza a captar la instrucción a partir de la instrucción de destino. O sea, en previsión de lo que es el error, se va a almacenar el PC, el program counter, bien, de la instrucción siguiente. Recuerden que el contador de programa, el program counter, siempre tiene la dirección de la próxima instrucción que se va a ejecutar a continuación. Entonces, en este caso, como se asume que el salto siempre va a ocurrir, bien, siempre se captará la instrucción de destino de esa instrucción branch que se está analizando en el momento del salto. En contrapartida, bien, ante la instrucción de salto condicional, que aún no está resuelta, básicamente se va a presumir que no se produce el salto. Entonces, como se asume que el salto no ocurrirá, siempre va a captar la próxima instrucción. Bien, o sea, volviendo a los ejemplos anteriores, si nosotros analizamos, por ejemplo, que vamos a este esquemita que es más visible. Si nosotros analizamos que siempre va a saltar cuando estamos en la instrucción de branch acá, evaluando la operación, básicamente ya se va a captar esta instrucción. Bien, el tema es que si no ocurre eso, si no se cumple la condición, se va a captar la siguiente instrucción. Entonces, esta predicción va a estar errónea. Ahí va a haber una tasa de fallo de esa predicción. Ahora bien, si tenemos el esquema fijo de nunca salta, lo que va a ocurrir es que se va a predecir estar básicamente captando la siguiente instrucción, que es la 4. ¿Bien? Esa es la diferencia entre el fijo de siempre salta y nunca salta. ¿Sí? El siempre salta básicamente va a buscar, digamos, o va a estar captando la instrucción 15 y el nunca salta va a captar la siguiente instrucción, que es la 4. Bien, siguiendo con los esquemas de predicción, podemos hablar los que están basados en el código de operación. Básicamente están basados en lo que es el CODOP o el opcode, ¿bien? Que en el formato de la instrucción es básicamente la operación que se va a realizar. Entonces, básicamente lo que va a ocurrir es que se va a tomar la condición del salto del código de operación mediante una cierta serie de, obviamente, de patrones de ejecución que se van dando en los programas. Entonces, mediante esos patrones de ejecución y esas condiciones que van generándose en los saltos mediante esas instrucciones de branch, lo que va a ocurrir es que, según la condición que tenga esos códigos de operación, lo que va a ocurrir es que va a predecir no saltar, por ejemplo, en el caso de estas condiciones de salto, ¿no? Si es igual a 0, va a predecir no saltar, si es mayor a 0, predice no saltar, o si es menor o igual a 0, predice no saltar, por ejemplo. Los otros casos, las otras combinaciones, va a predecir saltar. Bien, todo esto analizando justamente el código de operación y analizando mediante esas predicciones estáticas ya determinadas, bien por estas situaciones, si se logra el salto o no mediante ese código de operación. Fíjense que son patrones predecibles porque ya tenemos ahí las condiciones de los saltos, si ocurre o no, por eso estamos hablando de un esquema de predicción estática en este caso. Después tenemos basada en el desplazamiento del salto. O sea, es una técnica sencilla, estática nuevamente, básicamente donde la dirección de salto en el código, ya sea hacia adelante o hacia atrás, se va a tomar como criterio para predecir si el salto se toma o no. O sea, si el salto se genera o no. Básicamente lo que ocurre es buscando observaciones en lo que es el código, ¿bien? En los programas. O sea, cuál es el comportamiento común a nivel, digamos, empírico, ¿no? A nivel de experiencia de poder ejecutar varios programas. ¿Cuáles son las instrucciones comunes que generan, digamos, mayor probabilidad, por así decirlo, para ver si se genera un salto o no? Eso ocurre especialmente justamente en instrucciones con bucles o condicionales, donde, por ejemplo, las condicionales, podríamos decir que el salto es hacia adelante, ¿bien? O podemos hablar de un salto mayor a 0 e ir hacia adelante, donde se va a predecir que no salta, por ejemplo, o un salto menor a 0 que va hacia atrás, donde predice que salta. Las dos cuestiones o estas dos situaciones donde va hacia adelante o hacia atrás,
se va a adaptar a diferentes tipos de, justamente, de código, del comportamiento común de los programas, ya sea, por ejemplo, a través de bucles o condicionales. Fíjense que el salto hacia adelante, o el desplazamiento, por ejemplo, mayor a 0, va a ocurrir cuando la instrucción de salto redirige la ejecución a una dirección de memoria más alta que la actual. O sea, quiere decir que, por ejemplo, el ejemplo que estábamos viendo recién, que de la instrucción 3 pasa a la instrucción 15. ¿Bien? Fíjense que la predicción se va a predecir el salto, o sea que el salto no será tomado, en este caso, y es porque se supone que las estructuras de control condicional, como los bloques if y else, ¿bien? Van a hacer saltos hacia adelante. Ahora bien, en esos casos, lo que puede ocurrir en esas situaciones es que el if, básicamente, si se cumple o no la condición, o sea, si se cumple la condición, supongamos, puede seguir con la siguiente instrucción. Pero si no, ahí estaría captando la instrucción próxima al else, por ejemplo. Entonces lo que busca acá es, predice que no salta porque generalmente con instrucciones condicionales hay alta probabilidad de que siga con la siguiente instrucción si no se cumple la condición. ¿Bien? Entonces es muy útil justamente utilizar este esquema de salto hacia adelante. Fíjense que acá en el ejemplito, un if que se evalúa como falso salta hacia adelante. ¿Bien? Más allá del bloque de instrucciones que depende de esa condición. O sea, el if siempre va a ir hacia adelante en ese caso. En contrapartida, el salto hacia atrás, justamente el desplazamiento menor a 0, o sea, va a ocurrir hacia atrás cuando la instrucción de salto redirige la ejecución hacia una dirección de memoria más baja que la actual. Esto generalmente se da en los bucles, ¿bien? Fíjense que se predice que el salto será tomado. Esa predicción se basa en la idea que los saltos hacia atrás son típicos en los bucles, por igual. O sea, en un cierto modo, cuando se estén ejecutando instrucciones, ese salto, o sea, va a generar un salto hacia atrás para volver a ejecutar otra vez la secuencia de instrucciones. Entonces, en ese cuerpo del bucle se va a saltar hacia atrás para reevaluar la condición y se va a repetir el ciclo. Bien, por eso se trabaja justamente con ese desplazamiento hacia atrás y se va a predecir que el salto será tomado, porque básicamente cuando llegue a esa condición va a seguir ejecutando ese bucle. Bien, fíjense que en un bucle while, al final de cada iteración, por ejemplo, el salto vuelve al inicio del bucle para verificar si debe ejecutar otra iteración. Bien, entonces ahí es donde se analiza este esquema por desplazamiento. Otro esquema de predicción fija, bien, es el dirigido por el compilador que utiliza bits de predicción en las instrucciones de salto. O sea, es un enfoque estático que va a aprovechar los resultados de las trazas de ejecución, bien, para hacer predicciones sobre los saltos en tiempo de compilación. Bien, tiene ventajas en términos de simplicidad y rendimiento, que es más predecible, pero la limitación es la falta de adaptabilidad en el tiempo de ejecución, ya que lo hace bien a lo largo del, digamos, no se puede adaptar al comportamiento dinámico del programa, que básicamente cambia con los datos de entrada. Bien, lo que indica es que le genera, digamos, una cierta serie de bits de predicción donde se fijan a través de los resultados que obtiene en las trazas de los programas o a los comportamientos más probables que van dando los programas, bien, a la hora de que el compilador interpreta, por ejemplo, las instrucciones de salto. Cuando el compilador compila las instrucciones, le va a agregar justamente una cierta cantidad de bits para indicar si hay probabilidad de salto o no en ese tipo de instrucciones. Bien, ahora bien, eso en relación a la predicción que realiza el procesador, el compilador, según las trazas de ejecución de los programas, donde puede sacar una general o una genérica. Pero como decimos recién, los datos son dinámicos, entonces el compilador puede fijar bits para indicar que salta o no salta cierta instrucción, pero después los datos como van cambiando, obviamente modifican eso y puede haber una gran tasa de fallos en lo que es la predicción, ya que esos datos obviamente generan que lo que está ocurriendo no sea lo correcto o lo predicho.
Vamos a hablar de los esquemas de predicción dinámica. Acá ya no tenemos cuestiones estáticas como el hecho de decir, bueno, que siempre salta o que cierta condición se evalúa, digamos, si es mayor a 0 siempre salta o si es menor a 0 nunca salta, como veíamos en los esquemas anteriores, ¿no? O que el procesador le asigne, digamos, un bit de predicción o no a la compilación, pero después los datos en tiempo real suceden otra cosa. Esos son todos esquemas de predicción fija. Los de predicciones dinámicas, básicamente, cada instrucción de salto condicional va a tener asociado un conjunto de bits que codifican la información relativa al comportamiento pasado de la instrucción en cuestión. Quiere decir que hablando del pasado, está basado en las historias o en la historia de saltos que va ocurriendo. Bien. Ahora, esta historia de saltos puede ser, podemos ir más atrás en el tiempo en base a los tipos de predicciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos predicciones de salto con un bit, solamente podemos hablar de dos estados disponibles. Básicamente, si yo tengo un bit, puedo tener el estado 0 o el estado 1. El estado salta o el estado no salta. Con predicción de saltos de 2 bits voy a tener 4 estados disponibles. Y la predicción de salto de 3 bits ya voy a tener 2 a la 3, que es 8 estados posibles, dadas las combinaciones de bits. Entonces, analicemos, por ejemplo, la predicción de saltos con un bit. Bien, fíjense que utilizamos solo un bit para almacenar el resultado del salto anterior. Si el salto anterior se tomó, o sea, ocurrió, se predice que el próximo salto también se tomará, también ocurrirá. Si el salto anterior no se tomó, se va a predecir que el próximo salto no se tomará. Fíjense que es sencillo de implementar, puede ser ineficaz en bucles, bien, ya que siempre, digamos, va a estar en la predicción de, según si se tomó o no se tomó el salto, siempre va a estar cicleando en esos dos estados. Bien, entonces lo que ocurre ya que en un solo salto incorrecto ya se invierte el predictor y empieza una tasa de aciertos baja. Fíjense que la tasa de aciertos de la predicción es generalmente baja, como decíamos recién, ya que los bucles con condiciones alternantes lo confunden fácilmente. Fíjense lo que ocurre. Justamente un bit codifica esos dos estados de predicción posibles, salta o no salta. Bien, y las flechas van a indicar las transiciones de los estados, de acuerdo al resultado de la condición, ¿no? Ahí podemos tener ese esquema de un salto, donde fíjense que decíamos que si predice que salta y salta, lo que ocurre es que en la transición salta y vuelve a predecir que salta. Bien, si se mantiene en ese estado o predice, digamos, lo que puede ocurrir es que predice que salta, porque se mantiene en este estado, pero la instrucción no salta, por ende transiciona a este estado de no salta. Si predice que no salta y salta, vuelve otra vez al estado de salta. ¿Bien? Pero si no salta y predice que no salta, bien, va a mantenerse en ese estado. Obviamente ahí tenemos esos dos estados para estar transicionando y justamente lo que decíamos es que en el bucle, que es alternante en la situación de saltar y no saltar, podemos tener situaciones de baja tasa de predicción. Fíjense que para los 2 bits, obviamente, se basa en la historia, ¿no? Tenemos más de un salto para poder interpretar en la historia anterior. Entonces es más común, o el mecanismo más común, perdón, es el de contadores saturados, bien, de 2 bits, donde los bits permiten 4 estados posibles. Se pueden tomar así, digamos, genéricamente como tomado fuertemente, tomado débilmente, no tomado débilmente o no tomado fuertemente. Básicamente sería como salta, eh, digamos, fuertemente, salta débilmente, o no salta débil o no salta fuerte, ¿no? Básicamente. Fíjense que se puede analizar en este siguiente esquemita, que vamos a ver a continuación, pero antes analizamos que, fíjense, un salto debe fallar 2 veces antes de cambiar la predicción. Quiere decir que al poder verificar con 2 bits tenemos 2 estados anteriores para poder verificar el salto. Bien. Entonces ayuda, digamos, a mejorar la precisión en patrones de saltos alternantes. O sea, tienen mayor precisión en comparación con el predictor de 1
en los bucles, que era la desventaja anterior del predictor con un bit. Obviamente es más complejo que el de un bit, pero es manejable en cuanto a costo y complejidad. La tasa de aciertos, fíjense que puede alcanzar tasas de acierto del 75 al 90% en patrones de saltos repetitivos. O sea, es un buen predictor el de 2. Entonces, fíjense que acá tenemos justamente ese esquemita donde predice que salta, ¿bien? O que toma el salto. Y si salta, se mantiene en ese esquema. ¿Bien? Si no salta, o sea, predice que salta y no salta, se pasa, digamos, a otro estado en el cual fíjense que sigue prediciendo que salta. Entonces, como decíamos recién, se tiene que dar 2 veces, por ejemplo, que no salte para poder pasar justamente a la predicción de no saltar. Donde ocurriría lo mismo. Si predice que no salta y salta, pasa una vez, sigue prediciendo que no salta y pasa otra vez porque seguía prediciendo que no salta para volver al estado de salto. Bien, tenemos, fíjense, justamente todas las transiciones que hacen que justamente se puedan ir analizando patrones de salto entre la secuencia de instrucciones que se van ejecutando. Entonces, alterna mejor justamente porque da mayor posibilidades de transiciones. ¿Bien? Hoy teníamos solamente no salta y siempre predecía que saltaba y que no saltaba, básicamente. ¿No? Entonces acá tenemos adaptabilidad a otros patrones de saltos alternantes en este caso. Fíjense la predicción de saltos con 3 bits, ya se hace mucho más complejo. Fíjense que la predicción está determinada por el bit mayoritario. En este caso, por ejemplo, si hay mayoría de 1, se va a predecir que salta. O sea, como tenemos 3 bits, tenemos 8 posibilidades de salto, en este caso 8 estados posibles. Y en este caso la predicción se da por el ejemplo con mayor cantidad de unos. Bien. Fíjense que si empezamos la historia o el historial con esta secuencia 1, 1, 0, esa secuencia, como tiene mayoría de unos, lo que hace es predecir que salta. Bien, al predecir que salta, podemos ir analizando qué es lo que sucede con esta historia a lo largo de las distintas predicciones, de alguna manera, donde si salta, bien, fíjense, lo que hacemos es, luego los bits se desplazan a la derecha, introduciendo un 1 si la condición resultó saltar, o introduce un 0 si resultó no saltar. Entonces, fíjense lo que ocurre. Esta es mi historia con la que yo arranco las predicciones, mi palabra, digamos, de predicción, base de 3 bits. Y lo que ocurre ahora es como tengo mayoría de unos, predice que salta. Ahora, ¿qué ocurre? Si salta, lo que hago es desplazo los bits a la derecha y agrego un 1. ¿Bien? Como lo indicamos acá. Si predice que salta y no salta, lo que hacemos es, obviamente, correr los bits a la derecha 1 y agregamos un 0. ¿Bien? Porque no saltó. Fíjense que si seguimos por este lado, la predicción sigue diciendo que salta, porque básicamente tenemos mayoría de unos. ¿Bien? Entonces, los nuevos estados, o qué puede ocurrir ahora nuevamente, predice que salta, saltó, obviamente lo que hacemos es, a la palabra de estado, movemos a la derecha un bit, entonces este 1 pasaría a este espacio, el 0 pasaría acá, y como saltó le agregamos un 0. Va a seguir prediciendo que salta, porque hay mayorías de 1. ¿Qué ocurre si no salta nuevamente? No saltó y no saltó. Fíjense que desplazo esos unos. Este 1 lo desplazo acá. El 0 lo desplazo en este segundo lugar. Y obviamente como no saltó, agrego un 0. Ahora la palabra de estado, la palabra digamos de predicción, va a predecir que no salta, por ejemplo. Siguiendo por el lado de arriba, de la parte de salta, vemos que tenemos 3 bit 1, obviamente va a predecir que salta. Y si salta, obviamente lo que hacemos es agregar un 1 y se mueve la palabra de estado. Entonces, fíjense que va siguiendo o va teniendo el estado de las situaciones anteriores, de lo que fue ocurriendo anteriormente. A esta palabra de estados, si predice que salta y no saltó, lo que hacemos es agregarle justamente un 0 y mover los bits a la derecha. Bien, fíjense que tiene mayor posibilidad de entender justamente los patrones anteriores
o las historias anteriores de saltos que fueron ocurriendo a lo largo del sistema. Ahora bien, es bastante más complejo que la predicción de dos bits, ¿bien? Pero principalmente la de 2 bits es bastante más utilizada en este caso. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense que con 3 bits podemos tener justamente una serie donde podemos indicar una cierta serie de instrucciones, ¿no? Donde podemos decir, bueno, S es de salta, la N es de no saltó. Entonces vamos a decir, bueno, la secuencia de instrucciones que se ejecutó es saltó, saltó, no saltó, saltó, no saltó, 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 no saltó y lo que continúa, ¿no? Así no sigo diciendo que saltó o no saltó. Entonces, fíjense que habíamos dicho que si hay mayor cantidad de unos, va a predecir que salta. Si hay mayor cantidad de ceros, predice que no salta. ¿Bien? Entonces, podemos arrancar desde una palabra de predicción, todo en uno, donde obviamente nosotros sabemos que predice que no salta. La serie de instrucciones nos va a indicar que la primera situación fue que la instrucción saltó y predice que salta. ¿Bien? Entonces acá hay un acierto, no hay una penalización de salto, que es lo que justamente indicábamos hoy en el cauce segmentado, ¿no? Entonces al no haber una penalización, vemos que va todo correcto. La palabra obviamente se agrega un 1 y sigue siendo igual. La segunda secuencia salta, se predice que salta, no hay penalización. Ahora bien, la tercera, vemos que predice que salta, pero no saltó. Entonces lo que ocurre es que se agrega un 0. Hay una penalización, ¿bien? Porque predice que salta y no saltó, entonces se penaliza, obviamente, porque básicamente se captó, digamos, la instrucción de salto y justamente no saltó en este caso. Fíjense que con 2 unos sigue prediciendo que salta. La siguiente secuencia es que saltó. Entonces no hay penalización. Como saltó se agrega un 1. Bien. Fíjense que la palabra sigue prediciendo que salta, pero la siguiente instrucción no saltó. Entonces hay una penalización. Bien. Entonces, al haber una penalización, lo que indicamos, obviamente, en esa predicción que tuvo acá de que saltó de que estaba prediciendo que saltaba y no saltó, obviamente tenemos justamente esa penalización. Fíjense que ahora, la predicción es que no salta en la próxima instrucción. Bien, pero vemos que hay un salto, entonces otra penalización. Agregamos un 1, se desplaza ahí y ahora esta secuencia va a predecir justamente que salta. Bien, que la próxima instrucción salta y justamente vemos que en la secuencia de instrucción no saltó. Por ende hay otra penalización. Bien, analizamos ahí que la palabra de predicción queda con que va a saltar y vemos que en la próxima justamente saltó. Entonces no hay penalización. La palabra de predicción nos indica que salta, en la próxima saltó, así que no hay penalización. La palabra nos sigue indicando que salta, siempre recordando que vamos agregando un 1 o un 0 en base de si salta o no salta. Y después finalmente vamos a tener justamente ahí la secuencia de que predice que salta, efectivamente salta, obviamente no hay penalización. Y vemos que los 3 unos predicen que salta y en la instrucción final la verdad que no saltó, entonces vamos a tener justamente una penalización y un 0 que se agrega a la palabra del salto. Bien, ahí tenemos entonces toda la historia de saltos que se van generando con sus predicciones. Bien, con todos los estados posibles que tenemos para justamente ir analizando patrones y buscando la mejor posibilidad de salto. Bien, esto fue entonces los esquemas de predicción o el tratamiento de saltos en cauces segmentados. Espero que les sea útil la información. No te olvides de apoyar este contenido suscribiéndote al canal y poniéndole me gusta. Si quieres dejar algún comentario también me sirve un montón. Así que te agradezco por llegar hasta acá y ver el video. Y nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias por todo.